Hola, bienvenidos al taller de Fundación Sal, compartiendo el Evangelio en mis redes sociales. Soy Yaira Cancino y hoy voy a estar entrevistando a nuestro invitado especial, Josué Moreno. Bienvenido, Josué, qué gusto saludarte. Hola Yaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me encanta cómo la tecnología nos acerca. Josué está conectado desde España. ¿De qué ciudad? Málaga, ¿verdad? Estoy en Málaga, sí, es maravilloso, ¿eh? ¿Tú estás en México? ¿Qué hora tenéis por allí? ¿Qué hora es? Bueno, aquí son las 11 de la mañana. Yo estoy en San 11 de Cristóbal la de las mañana. Casas. ¿Allí qué hora es? Las 6 de la tarde. Me O encanta. sea, estamos Excelente. a puntito de cerrar el día, sí. Uy, qué bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Me Es encanta que... un placer, de verdad, un placer. Gracias. Pues bueno, me encantaría hablar de ti, pero me gustaría más que tú seas el que le cuentes a nuestra audiencia también bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y me encantaría que tú puedas contarnos un poquito acerca de ti, de Pontea y lo que estás haciendo actualmente en Pontea. ¿Qué te cuento? Dime alguna pregunta exacta y te cuento un poquito más, sí. Bueno, les cuento un poco acerca de Pontea. Pontea es una organización que está en España y trata varios temas acerca de apologética, realiza un diálogo entre cultura y fe. Me encanta cómo aborda muchos temas lanzando algunas preguntas, tal vez más directas hacia los anhelos más profundos que solemos tener, o incluso preguntas como ¿Jesús es real? ¿Cómo sabemos que la Biblia es cierta? Temas apologéticos y también temas acerca de pues nuestras propias dudas, tal vez, no sé, eh, qué hago con la depresión, y problemas más tal vez familiares incluso. Entonces es muy amplio el rango de lo que abarcan, pero me encanta que dentro de eso pues José está con nosotros, que tú participas Ujú. activamente. Me encantaría saber, ¿tú en qué área te has desempeñado en Pontea al grabar videos o más apologética? ¿Qué tipo de videos grabas con Pontea? Sí, Yaira, o sea, como Pontea, si tuviéramos que condensar lo que hacemos en Pontea en tres grandes grupos, diríamos que por un lado comunicamos el mensaje de Jesús, intentamos que sea de forma entendible y contemporánea al mundo hispanohablante, no solamente España, sino todo el mundo hispanohablante, en el cual evidentemente estáis ahí vosotros. Y lo segundo que hacemos es intentar equipar a otros a hacer lo mismo. Entonces tenemos diferentes programas, ya bien sea un programa de Proclama, que es específicamente para estudiantes de la universidad en cómo proclamar el mensaje de Jesús, o el Instituto Pontea, que es un curso online en el cual podemos ayudar a creyentes a la hora de mejorar cómo comunican su fe. Y la tercera cosa que hacemos es intentar fomentar el diálogo. Diálogo alrededor de las grandes puntos de la vida, de la fe, de la espiritualidad. Y ahí entran proyectos como el Cafetal, un proyecto que tengo el privilegio de coordinar y de presentar. Y en este proyecto lo que hacemos fundamentalmente es tener diálogos con personas que en principio no piensan lo mismo que nosotros, pero que se hacen también las grandes preguntas de la vida, de oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Dónde está Dios en nuestra realidad? ¿Existe o no existe? ¿Podemos conocerle? Sí, y en última instancia responder a la gran pregunta de la vida, ¿quién es Jesús de Nazaret? Me encanta, me encanta. Creo que justamente en este sentir de poder hablar con la gente, es algo que hablábamos un poco antes, que es parte del compartir. A veces podríamos tener un concepto muy amplio de qué es compartir nuestra fe y tal vez me gustaría que pudiéramos empezar arrancando un poquito de ahí. ¿Nos podrías compartir tal vez el compartir nuestra fe, en dónde podría comenzar? Claro, o sea, Yaira, solemos creo que caer en el error de entender que compartir nuestra fe es seguir un manual de instrucciones, es hacer un 2 3 4 o como diríamos aquí en España, un 2 3 pollito de inglés y cuando lo hiciste, terminaste, ¿no? Y, y la pena con eso es que solemos reducir al Evangelio a una especie de folio 2D, ¿vale? Si me permites, una hoja en la cual el Evangelio es esto, sencillito. Pero cuando nos acercamos a ver el mensaje de Jesús y la persona de Jesús, nos damos cuenta de que es bastante más difícil, que se parece más a una esfera tridimensional, la cual brilla dependiendo de por dónde entre la luz. Te encuentras a Jesús, por ejemplo, con la mujer samaritana, y la predicación del mensaje de salvación a la mujer samaritana es: oye, ¿qué deseas?
¿Qué estás buscando? Ahí no está, está aquí. O cuando te encuentras, por ejemplo, a Jesús con Nicodemo, te encuentras a Jesús hablando de una conversación completamente teológica y no existencial, en la que Jesús le dice, oye, tú religioso, no sabes esto. Oye, que no funciona así, no te das cuenta que tú no puedes. O te encuentras, por ejemplo, a Jesús hablando con Zaqueo y la conversación es una conversación en la que el Evangelio brilla en la identidad. Jesús le dice a Zaqueo, oye, que tú también eres hijo de Abraham. Oye, que la identidad que pusiste aquí, ahí no funciona, que tiene más sentido puesta aquí. Y siempre me reta ver el ejemplo de Jesús porque cuando queremos predicar el Evangelio es hacer esto, decir esto y hacerlo de esta manera, Jesús llega y te dice, pues yo tengo otra. Y lo curioso es que no es que tenga otra porque le apetece hacerlo diferente, sino que parece que Jesús predica el mensaje depende de la persona que tiene delante. Si la persona que tiene delante tiene una necesidad específica, parece que Jesús se centra en llevar el Evangelio y traducirlo a esa necesidad. Parece que el Evangelio brilla para ese individuo de forma concreta. Lo cual es maravilloso, Yaira, porque cuando nos fijamos en nuestra historia, nos damos cuenta que el mensaje de Jesús brilló para nosotros. El mensaje de Jesús brilló para Josué y fue cuando Josué acepta y conoce a Jesús de forma personal, y lo mismo para cada uno de nosotros. Lo triste es que a veces queremos reducirlo a una especie de mensaje empaquetado que sirve para todo el mundo igual, y nos olvidamos de que los seres humanos somos especiales, únicos, y el mensaje de Jesús también brilla de forma única y especial para cada uno de nosotros. Me encanta porque creo que ese es el centro y el corazón de por qué son buenas noticias. Creo que si fuera un mensaje muy específico y generalizado, no hablaría Dios personalmente a nosotros, no hablaría de un Dios personal, sino de un Dios un poco robotizado hacia nosotros, ¿no? Y creo que eso es parte del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Nos habla, le importa. Me encanta. Pues creo que hablando en ese tono también, y creo que nos das un genial arranque e introducción, porque hablábamos de justamente cuáles son nuestras motivaciones para compartir, y creo que eso habla totalmente de cuando nosotros estamos teniendo una conversación o vamos a preparar, como en este caso, un material para lanzarlo a redes, deberíamos pensar también de esta forma, a quién vamos, en qué plataforma vamos a lanzarlo. No sé si nos podrías compartir un poco acerca de esto cuando están preparándose para generar un video. ¿Cuáles son algunos de los puntos que piensan antes? Que me imagino que podrá ir en esta línea, audiencia, plataformas. Claro. Antes de ir a audiencia, plataforma, que todas esas cosas influyen muchísimo, a mí siempre me gusta enfatizar en que el enfoque debería estar en el amor a las personas a las que queremos hablarle. A veces, o sea, decimos muchas veces como cristianos, el ser humano tiene un valor infinito o sagrado o inalienable o de esas palabras que usamos, y las usamos y quedan muy bonitas y creo que son ciertas porque el ser humano es imagen de Dios, pero a veces tratamos al ser humano como un medio en lugar de como un fin. A veces tratamos al ser humano como un instrumento. El ser humano es importante porque le voy a predicar un mensaje. El ser humano se convierte en un individuo al que evangelizar. Y creo que el Evangelio te dice, no, el ser humano no es un individuo al que evangelizar, es un individuo al que amar, en primer lugar. Y porque le amo, le comparto el mensaje de Jesús, que es la noticia más espectacular que para su vida. Pero no es al revés. De hecho, la revolución que creo que trae la idea de imagen de Dios es que el ser humano es valioso, piense lo que piense y adore lo que adore. Mi vecino no es valioso si cree lo mismo que yo. Mi vecino es valioso porque Dios lo ha creado valioso. Y es imagen suya igual que yo. Y el llamado al cristiano es a amar al vecino. Crea en Dios o lo odie. Y a veces se nos olvida. A veces es como, vale, voy a pasar tiempo con mi vecino y le voy a amar siempre y cuando parezca que esté cerquita de lo que yo entiendo que Dios quiere que sea. Pero si está lejos, ahí se muera. Pero no está cerca esa del mensaje de Jesús. Jesús no comía y hablaba y disfrutaba con la gente que pensaba como él y estaba cerquita. Y eso me parece la primera cuestión revolucionaria, porque ya ir al punto es que si amamos al ser humano y nos acercamos amándolo de verdad, no por lo que podemos obtener de él, sino por lo que es, vamos a descubrir muchas cosas. En primer lugar, vamos a descubrir cuáles son los anhelos del ser humano.
qué piensa, qué le hace, qué le quita el sueño, qué cosas realmente le preocupan de verdad. Oye, ¿cuáles son los impedimentos de nuestros amigos a la hora de acercarse a Dios de verdad? Muchas veces nos dicen, oye, ¿podéis venir a hablar del tema? Y yo digo, claro que podemos, pero es una pregunta de tu amigo o tuya. Porque muchas veces los cristianos, oye, ¿podemos discutir sobre la evolución y la predestinación? Claro, pero si es un evento para gente que no sea cristiana, ¿esta es la pregunta de tu amigo no cristiano o es tuya? Total, y está genial. Claro. Pero normalmente, si pensamos en un evento en el cual queremos hablar de Jesús a aquellos que no lo conocen, la pregunta sería, ¿cuáles son las preguntas de mis amigos? Claro, y muchas veces, Yaira, no las sabemos. Y es tan cierto porque creo que desde allí empieza, ¿no? Si tú le lanzas una pregunta, es como lanzarle un folleto a alguien que ni lo esperaba, ¿no? Es como, no, es lo mismo, ¿no? Mira, que te invito a este evento que claro. creo que te interesa, pero... Claro. Sí. Oye, que Jesús es la respuesta. Y la pregunta sería, ¿y cuál es la pregunta? si no te pregunté nada. Sí, totalmente. Ok, me encanta eso. En la práctica, por ejemplo, creo que podríamos ver que puede ser tal vez más fácil de lo que pensamos, ¿no? Una conversación súper casual de, no sé, ¿tú qué opinas acerca de Jesús? O, total. Por ejemplo, no sé, ¿nos podrías dar algún ejemplo de preguntas que tú en algún momento has usado para poder conectar con tus amigos y escucharlos y preguntar? Claro, Yaira, yo siempre hago la diferencia entre pregunta cerrada y pregunta abierta, ¿vale? Te pongo un ejemplo súper sencillo. Una pregunta cerrada sería, ¿tú crees que está bien lo que estás haciendo, Yaira? Evidentemente la pregunta se responde con un sí o un no, pero lo curioso del sí y el no es que parece que hay un juicio o una conclusión en mi pregunta. Yo estoy dando por sentado que lo que estás haciendo está mal. Si lo digo a mi mujer, Pau, ¿tú crees que levantarte a esta hora de la mañana está bien? Cuando la gente dice, es que mi esposa o mi amigo total se ofendió, digo, hombre, parece normal, la verdad, que con la pregunta le estás dejando bien claro lo que piensas. Diferente, en lugar de pregunta cerrada que se responde con sí o no, es una pregunta abierta, es una pregunta que no se puede responder con sí o no. Por ejemplo, si yo te pregunto, Yaira, ¿cómo estás? Tú no me puedes decir, sí. Sí, claro, no, claro. Me tienes que contar. Si yo te pregunto, oye, Yaira, ¿tú qué piensas de la muerte? Oye, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Dios no existe? Oye, Yaira, ¿qué tendría que hacer Dios para que tú hoy cambiaras de opinión sobre Él? Fíjate que en lugar de preguntar algo cerrado y claro, ¿no tienes miedo de la muerte? ¿Qué diferencia hay cuando dices, oye, ¿qué piensas de la muerte? Claro, no hay un juicio implícito en la pregunta, ¿no? No, sí. Y de hecho lo que hago con la pregunta abierta es que no sé lo que piensas de verdad y estoy interesado de verdad. Casi siempre que hacemos preguntas cerradas es porque damos por dado la conclusión. En realidad sí la sé. Disculpa. Sí. En realidad sí sé lo que piensas, por eso lo hago así de cerradita. Sí. Entonces mi mayor consejo sería hagamos preguntas abiertas. Si preguntemos a la gente de forma honesta, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué sientes? Si amamos de verdad, Yaira, es bastante revolucionario el acercarse a un amigo y preguntarle, oye, ¿con qué estás luchando? ¿Cómo puedo ayudarte? Sí. Y creo que eso habla más de realmente empieza a ver la persona. Tal vez nadie se ha acercado a escuchar, ¿no? Y desde que el momento que tú estás escuchando, ya estás dando un mensaje totalmente diferente. No llego a juzgarte porque me crea mejor que tú o yo qué sé, sino llego a escucharte. Me encanta. ¿En qué momento crees que sea, por ejemplo, importante tal vez o sensible el poder compartirles? Tal vez en el transcurso de la conversación podemos decirle, mira, yo he encontrado esto. Cómo poder conectar de una forma que no sea ni abrupta ni insensible, pero tampoco con miedo, porque también pasa eso, que nos dicen algo y tal vez a mí me ha pasado, ¿no? Que digo, esto es muy como interesante. Me pasó una vez alguien que me compartía algo que dije, no sé cómo entrar aquí ya, como, mira, qué interesante lo que me dices. Sí se me hace interesante, no lo dije solo por decir, pero cómo seguimos conectando y poder compartir. Hablando en este momento, porque no hemos entrado todavía a redes, sino de en redes, cómo, sí.
lo conversacional, cómo poder hacer un evangelismo personal. Sí, a mí ya era la primera cosa que yo la llamo tentación, es que cuando un amigo nos hace una acusación al cristianismo o a la persona de Jesús o hace una pregunta, la tentación primera es responder rápidamente, ¿no? Okay. Te pongo un ejemplo sencillo. Estoy conversando contigo, que eres atea, bastante simpática, de México, te conocí o estoy allí de viaje en México y tu pregunta directa es... sí, Josué, pero si Dios existiera, no permitiría el sufrimiento en el mundo. La tentación mía sería saltar rápidamente y contarte todos los argumentos espectaculares que conozco de por qué Dios podría permitir el sufrimiento y explicarte que puede haber razones que no conoces, que tal y cual. Pero mi respuesta sería muy diferente si supiera que tu padre murió hace un mes. Entonces, ante una pregunta teórica de, oye, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Que puede parecer una pregunta, eso, muy teórica, muy filosófica, puede haber una herida y una pregunta que esconde cosas. Entonces, suelo animar a hacer una pregunta, oye, cuéntame más de esa pregunta, ¿por qué es esa pregunta importante para ti? ¿Cuándo te hiciste esa pregunta por primera vez? Sí. Me encanta, porque es muy cierto, no podríamos saltar tan directo porque sería una respuesta simplista, ¿no? Y que no nos solemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se pregunta eso? Tal vez sufrió abuso, o yo qué sé, hay una cosa ¿no? que siempre decimos, por supuesto, y hay una cosa que siempre decimos y parece como de perogrullo, pero es verdad que hay una persona siempre detrás de la pregunta. O sea, nosotros vemos la pregunta y a veces nos olvidamos de que la pregunta no es más que la fachada o la primera cosa que vemos, pero detrás de esa pregunta hay alguien que sufre, que tiene una historia, que lo mismo tiene una historia de abuso o que lo mismo ha estado estudiando durante muchísimo tiempo el canon de la Biblia y no le cuadra. Oye, que he visto que en el siglo III hubo una discusión grandísima y lo mismo cuando tú le dices, oye, ¿por qué piensas eso? Dice, es que he leído un libro sobre no sé quién y tengo dudas. Ah, vale, pues hablemos de forma teórica o hablemos de historia o hablemos de filosofía, pero a veces el entender cuál es el punto de daño es importante, porque si no podemos estar... intentando solucionar un agujero que no existe y está en otro sitio, ¿no? Es como el fontanero que sin saber dónde está la fuga de agua se pone a hacer un agujero en tu casa y resulta que estaba en el otro lado. Entonces, claro, te hizo un agujero en la casa y ahí no estaba. Sí. Entonces, a veces merece la pena preguntar y decir, oye, ¿dónde duele esto? Oye, ¿cuál es tu duda de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que se está estorbando? A mí me gusta siempre preguntar, oye, ¿qué te impide acercarte a Dios hoy? ¿Cuál es el tema que te impide acercarte a Dios? Oye, ¿qué tendría que hacer Dios para que tú cambiaras? Porque muchas veces hay un montón de dudas, un montón de excusas que lo mismo sí esconden algo mucho más profundo por debajo. Que lo que puede esconder por debajo es, no entiendo por qué mi hermano murió de cáncer hace 5 años y Dios no hizo nada. Claro, totalmente. Y seguimos yo creo que en esa línea de amor, ¿no? Si lo detenemos y pensamos que ya sabemos cuál es la siguiente respuesta, que no hay más respuestas, claro, entonces no estamos sabiendo realmente. Y es cierto lo que dices, en nuestro modelo, Jesús como nuestro modelo de compartir es totalmente algo que rompe esquemas, ¿no? Porque se ve el interés por la persona detrás de sus palabras y incluso de sus preguntas o sus afirmaciones, es que hay amor detrás de eso, me encanta. Claro. Yaira, me encanta. Gerson, el compañero de Pontea, él siempre dice que cuando decimos la frase esa de Jesús, de yo soy la verdad, del camino y la vida, a veces con el tema del camino nos olvidamos de que camino también es el cómo vivir, ¿no? Y en el cómo vivir decimos, no, la santidad, la tal, pero nos olvidamos de decir, oye, ¿y cómo hablaba Jesús con la gente? ¿Y cómo compartía Jesús el mensaje de Dios? Y a veces quizás nos centramos muchísimo en estudiar libros de teología y dice, oye, ¿y cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo iba Jesús y cómo iniciaba Jesús conversaciones con la gente? Porque Jesús hace, curiosamente, muchas más preguntas que respuestas en los evangelios. Se recogen cientos de preguntas. Oye, ¿por qué estás aquí? Oye, ¿qué piensas? Es súper interesante. ¿Quién dicen que soy yo, no? No dice yo soy esto. ¿Quién dicen que soy? Sí, claro. Es muy cierto.
Pues creo que sentando esta base, que creo que es súper importante, porque justamente creo que incluso en el proceso del evangelismo Dios trata con nuestros corazones, con nuestras motivaciones, incluso con nuestro orgullo de justo ahora quiero defender el evangelio y a Jesús, y nos creemos Pedro, ¿no? Pero realmente creo que en ese sentido vemos a diferentes personajes de la Biblia como Dios va tratando incluso con su carácter y después de un tiempo vemos a un Pedro totalmente diferente, ¿no? No el que saca la espada, sino diferente, canalizando esa energía, esa emoción, ese celo de una forma diferente. Y creo que me encanta eso, creo que nos asienta en poder preguntarle a Dios, pedirle a Dios que moldee nuestro corazón e incluso no nos ayude solamente a hablar, sino también a escuchar, ¿no? A sentir, a amar. Claro. Fíjate, Yaira, y con esto pasamos así que a lo de las redes, que Pedro descubrió que a Dios no se le defiende. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Hay veces que te sientas delante del ordenador y dices, tengo que defender a Dios de estos malvados ateos. Y se te olvida que Dios no necesita que le defendamos. O sea, si es cierto que Dios es Dios, no le hace falta que un humano como yo le defienda, de verdad. Se defiende solo. Quizás lo que Dios quiere es que yo le represente, le refleje en la tierra. Y eso es diferente. De hecho, casi siempre que estudiamos apologética o evangelismo nos solemos centrar en razones, métodos, argumentos. Y de las últimas cosas que Jesús le dice a los discípulos, le dice, oye, sabrán que sois míos, sabrán que sois los discípulos de Dios, no porque sabéis grandes argumentos, no porque leéis la Biblia en griego y arameo, no, cuando vean cómo os amáis. La mayor apologética del cristiano es el cómo se ama. Sí. Eso es revolucionario, Yaira, es revolucionario porque a veces es que dices como deja de estudiar y de hablar y ama. Totalmente. Creo que este es un reto, como decías al inicio, y eso es algo que nos anima profundamente, ¿no? A poder tal vez analizar de qué formas tal vez he estado compartiendo que con todo mi corazón tengo el objetivo, pero el objetivo no es una cosa, es una persona, ¿no? Y al final, ¿qué está pasando con esa persona que hay en su corazón? Creo que arrancando desde este punto, me encanta pensar de esta forma porque entonces podemos pensar, y tal vez los que nos están escuchando junto con nosotros hemos estado en diferentes situaciones en las que tal vez nos hemos encontrado en el pasado y poder pensar ahora en las futuras, cómo podría tal vez regresar a esas conversaciones que dejé muy cerradas, o que tal vez no escuché más y poder volver como, recuerdo eso que me dijiste tal día y me quedé pensando, y ¿cuándo empezaste a pensar de esa forma? ¿Qué pasó? Me encantaría saber, me encantaría escucharte. Y creo que eso nos abre unas puertas enormes, ¿no? No soy un objeto que hoy me quiere convencer de algo, le importo, ¿no? Es mi amiga, es mi amigo, es alguien que me va a escuchar. Exacto. De hecho, Yaira, es revolucionario que si una persona te dice no quiero ir al evento que haces en tu iglesia, aún así, si está enfermo, tú estés con él. Que a pesar de si necesitas algo, tú estés ahí. Que escuches, que le digas qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Porque hay veces que es triste que la gente diga sí, siempre y cuando yo vaya a su evento. No tiene sentido. Entonces, totalmente. Sí, claro, lanzamos la imagen de me interesa si vienes a lo que yo quiero, pero si no, entonces no estoy interesada en nuestra amistad. Listo, perdí el objetivo. Y bueno, ahí... Exacto. No. Claro, y es normal, porque la persona se da cuenta de que es valiosa en tanto en cuanto puede ser convencida de algo, si no, no. Sí, claro, totalmente. Bueno, pues creo que algo muy importante y que nos está compartiendo Josué es algo que tal vez todos hemos experimentado, todos hemos estado allí en ese lugar. Me encanta que lo podamos abordar y que podamos verlo de una manera natural, genuina. Creo que eso es algo esencial y algo que también hemos estado hablando, y veíamos un librito de cómo hablar de Jesús sin sonar religioso, que lo tengo desde hace muchos años. Pero creo que también va en línea con esto y tal vez es una forma también de aplicarlo, tal vez entrando un poquito incluso a redes sociales, porque tal vez en nuestras pláticas habituales, cotidianas,
y en nuestras pláticas que podríamos poner grabadas, podemos a veces entrar en el modo, estoy entrando en el modo apologético religioso, ¿no? Entro en el modo evangelismo. Bueno, pues, y entonces se vuelve algo tal vez a veces difícil de entender, poco accesible, un poco cuadrado, o incluso hasta podemos cambiar nuestras palabras y el tono. Y la vez pasada hablábamos, a veces podemos estar hablando como en ruso para las personas porque hablamos en términos tan difíciles que dicen, ¿qué? Redención, no sé qué, no, se perdieron, ya no saben de qué hablamos, ¿no? El cordero inmolado. Sí, claro, y dicen, ¿pero por qué le hicieron al corderito, no? Sí. ¿Cuál es el cordero? Pobrecito. Y es cierto, ¿no? Entonces, creo que en ese punto podríamos pensar que también el evangelismo en redes no es tan diferente del evangelismo personal que estamos haciendo, aunque claro que es más masivo, que llega más, pero ¿qué similitudes y qué diferencias podríamos encontrar? Y allí cómo podríamos empezar a canalizar el poder hacerlo igual de genuino, de fresco. Claro, sí, Yaira, yo siempre hago una reflexión cuando hablamos de esto y digo, de la misma manera en la que hablas de fútbol con tus amigos o en la que hablas de el capítulo de la serie de Netflix que estás viendo, cuando se hable de Dios deberías de hablar parecido. Porque hay gente que, como tú dices, parece que sufre una transformación. Es como que estoy hablando apasionadamente, tranquilo, relajado, incluso a nivel de postura estoy tranquilo, con mis amigos charlando. Ahora sale Dios y es como que una nueva posición defensiva aquí, me voy a poner a hablar palabras rarísimas e incluso cambio el tono de voz porque estoy hablando de algo muy solemne y sagrado. Y es como, ostras, claro, tú imagínate, tus amigos dicen, ostras, no hablemos de este tema, que Josué se pone muy raro. Sí. Claro que incluso se pone agresivo Josué, entonces no queremos a Josué porque le queremos normal. Entonces, yo siempre decía a mis amigos, si eres un apasionado cuando hablas de fútbol, si eres un apasionado cuando hablas sobre lo que sea, cuando hablas de Dios, habla igual, amigo, de la misma manera. Si eres una persona bastante llana, apasionada, tal como yo, pues cuando hablo de Dios debería de hablar de una manera bastante parecida. Si yo ahora me pongo a hablar ultra, no sé qué decirlo, clásico, serio, sin reírme, alguien diría, puf, parece que lo han hipnotizado, ¿no? Lo han abducido los extraterrestres a Josué. Sí, entonces, claro. para mí sería, en primer lugar, sé tú mismo. Sí, sé tú mismo cuando hablas también de Dios, que a veces pues cambiamos el tono, empezamos a usar palabras rarísimas que no usamos nunca. No hace falta usar palabrotas para hablar de nuestra fe. Podemos hablar de la misma manera que hablo de mi relación con Paula. Paula es mi mujer. Entonces no hace falta que use un lenguaje ultra difícil, complejo. Y luego, aparte de Yaira, diría una segunda cosa. Diría que tenemos que evitar las palabras que no se entiendan. Hay una reflexión ahí de Pablo que él dice eso, ¿no? De me dice judío para los judíos y griegos para los griegos, que es revolucionario. Porque lo que está diciendo Pablo no es que él está cogiendo el mensaje y no ahí a lo Groucho Marx, si no te gusta lo cambio y te digo otro. No. Pablo está diciendo el mensaje es el mismo, pero va a explicárselo a los griegos, lo explico diferente, y va a explicárselo a los judíos, lo hago diferente. De hecho, por ejemplo, cuando encuentras los sermones de Pablo en Hechos, te das cuenta de que cuando llega, por ejemplo, al Areópago en Atenas, predica desde los sofistas, desde los poetas griegos, desde la lógica que ellos conocen, y sin embargo, cuando lo ves, por ejemplo, predicando en la sinagoga, lo hace desde la escritura judía. Desde los profetas les mostraba a Jesús. ¡Qué brillante! Porque desde lo conocido, Pablo iba a lo desconocido. Pero, claro, ahí había esa parte de contextualizar. Oye, ¿tú qué entiendes? ¿No? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la palabra pecado. Pecado es una palabra que es bíblica, está en la Biblia, se menciona muchas veces, pero nuestros amigos normalmente no entienden lo mismo que nosotros. Por lo menos en España, por ejemplo, pecado, hay una pizza que se llama pecado carnal. Y pecado carnal, la pizza, ya irá lo que significa, tú que has vivido aquí, es que es la mejor pizza del mundo, porque tiene todas las carnes posibles, tiene ternera, pollo, bacon, lo tiene todo. Es pecado carnal, es maravillosa la pizza. Entonces, claro, mi amigo, si me escucha decir, yo soy pecador y Cristo muere por mí porque soy pecador, lo mismo no entiende lo que yo quiero decir. Claro.
Sí, ¿qué Entonces es a veces hace pecado, falta, no? oye, traduce eso, claro, explícame, tradúceme, llévame de la mano. Que la pregunta siempre suele ser, oye, ¿qué piensa mi amigo con esto? ¿Qué entiende el que me está escuchando con lo que acabo de decir? Porque si entiende algo diferente, me estoy comunicando mal. Sí, totalmente. Y creo que pueden haber muchas diferencias en qué entendemos por las cosas y mientras más genuino y simple es, más podemos conectar. Tienes toda la razón. Ayer nos reunimos con unos amigos que son filósofos y por supuesto que los términos en los que hablaban eran totalmente diferentes que como tengo las conversaciones con mis amigos normalmente. Entonces sí Claro, que entramos a hablar de una forma diferente y justamente es esa disposición de decir, quiero entenderte y quiero escucharte, pero también quiero que lo que yo diga sea entendible para ti, ¿no? No tengo el por objetivo de supuesto. que sea tan rebuscado que al final no me entiendas nada de lo que quiero decir o me entiendas algo totalmente diferente. Total. Y eso también para las redes, ¿no? Que a veces pensamos, Claro, bueno, como es en las claro. redes, tiene que ser algo súper formal, en donde voy a estar así como muy, muy sentado, por favor, me peinan, y eso está súper bien, no pasa nada, pero al final termina siendo, podría ser un mensaje que no terminan de entender o que ni siquiera conecta, ¿no? Entonces, Claro, allí, ¿qué consejo nos podrías dar, por ejemplo, para elegir un tema? Este proyecto que estamos haciendo, y algo así como un pequeño comercial, es justamente claro. este taller de compartiendo el Evangelio en mis redes, es el proyecto de edición navideña, entonces me encanta porque es una época súper bonita, mucha gente pues está muy feliz por la Navidad y tal vez probablemente porque pues se considera, todo el mundo se reúne con familia, las fiestas, pero dentro de eso obviamente vemos que hay un tema mucho más grande, lo más grande que sucede en el mundo, ¿no? Que viniera Claro. Jesús al mundo. Y justo en este tema, pues queremos buscar hablar simplemente decir mensaje navideño, bueno, pues sí, pero eso no va a conectar con nuestros amigos. ¿Qué sugerencias nos puedes dar para poder elegir un tema, por ejemplo, incluso en este contexto? Claro, Yaira. O sea, el punto que tú decías me parece interesante es que creo que lo que sea que hagamos debe de encarnar quiénes somos. El mensaje de Jesús se encarna. Entonces, hay veces que queriendo imitar lo que hacen otros, nos vestimos y se ve raro. Se ve a Josué imitando a otro, entonces no queda natural. Entonces yo animaría a la gente, hagas lo que hagas, haz algo que te represente, que vaya bien con tu personalidad, con tu forma de hablar. Hay gente que es seria por naturaleza, entonces se pone a contar chistes en Instagram y queda muy mal. Pero luego hay gente que es bastante payasa o graciosa y hacen cosas en TikTok bailando o de broma que son muy graciosas, porque es bastante natural. Entonces, ni el gracioso debería ponerse a hacer ultra serio filosófico, ni el filosófico debería ponerse a... Entonces, ahí diría a la gente, conócete e intenta hacerlo de la manera en la que mejor te vaya, mejor se adecue a quién eres. Por ejemplo, Navidad, Yaira, siempre me parece una oportunidad brutal para hablar de la locura del Dios del universo, que aun siendo Dios, se hace minúsculo, se hace pequeño. Fíjate que en la sociedad todo el rato nos animan a hacernos grandes, a crecer, a desarrollarnos. Josué está aquí, pero mañana debería estar aquí arriba. Y cómo soy mejor, y cómo crezco, y cómo mejoro mi economía, mi casa y el coche ahora, o el carro, debería ser más grande mañana. La revolución del Dios de la Biblia es que un Dios que siendo grande se hace pequeño. Total, sí, sí, Se hace pequeño hasta el punto de no poder limpiarse ni su propio cuerpo, porque tiene que hacerlo su madre. sí, sí. Es un Dios que se rebaja hasta lo sumo. Y ese abajamiento de Dios tiene el propósito de conectar con el ser humano. Me parece alucinante, me parece contracultural. Es un Dios que se humilla para relacionarse con el ser humano. Sí. Me encanta, porque creo que justamente eso, cuando nosotros vemos qué hay en el fondo del mensaje, ¿no? Y podemos pensar que, como decías al inicio, no se trata de una fórmula en donde yo te digo todos los pasajes que conectan y que te digo qué pasó y la creación y pecamos y Jesús murió, sino que te cuento además una historia y te estoy contando quién es Dios, pero de una forma en donde la gente puede acceder de una forma fácil, sencilla y dice,
entiendo, esto es algo que no lo había pensado, ¿no? Y te rompe algo, como que te quiebra algo. No pensaba que Dios Claro, fuera así, pensaba que era como tal o tal, pero eso quiebra, ¿no? Nuestra claro, mente y nuestro corazón no es lo que claro, pensábamos. claro. Y fíjate qué revolucionario con lo que hablábamos antes del mensaje, ¿no? Ujú. Lo que esperaríamos de Dios sería, oye, humanos, enteraos de cómo funciona el negocio. Estudiad, sentaos, profundizar y llegar a la sabiduría divina, a entender mi gran mensaje que está escrito a través de las matemáticas, de la lógica. Sin embargo, lo que Dios hace es que en lugar de pedirnos que vayamos hacia Él a entenderle, Dios se hace mensaje en carne y hueso. Dios viene y dice, oye, sentaos que os cuento. Ah, me Amigos, encanta. comamos, comamos, bebamos juntos, que os voy a contar quién soy. Eh, es de nuevo Dios viniendo a nuestro encuentro todo el rato. El ser humano no sabe cómo encontrarse con Dios, es dificilísimo, está nadando en el escepticismo, en qué creo, en qué busco, y Dios dice, estoy aquí, Ah, me siéntate, encanta. deja de buscar y escúchame, quiero cenar contigo, ¿no? La Navidad es la gran cena de Dios con el ser humano. Es el encuentro del que está ofendido yendo a por el que está perdido. Y el perdido soy yo y tú y todos los que estamos, ¿sí? Me encanta y creo que totalmente, esas son las buenas noticias, ¿no? Que Ujú. lejos de que nosotros tengamos que luchar por encontrar ese perdón y qué puedo hacer para lograr ser perdonado, pues Dios mismo viene a nosotros. Y creo que es tan espectacular como dices, ese mensaje que es justamente eso tan atrayente de Dios. Ujú. Tiene tanto amor que Mm. no le importa, o sea, no pasa nada. Yo hago lo que sea necesario y más allá, ¿no? Claro, Por claro. acercar.